Bienvenidos. Vamos a dar comienzo con la tercera lección referente a las políticas de gestión. En este caso vamos a hablar de las políticas de seguridad. Vamos a desarrollar dos tipos de políticas básicas. Primeramente serán las políticas generales de la compañía. Estas políticas tratan de forma específica un método por el cual la dirección habla a la compañía para desarrollar todos aquellos elementos, tanto estratégicos como funcionales, que desean comunicar a todos los estratos de la organización, tanto internos como externos. Por otro lado, están aquellas políticas que resultan específicas, son inherentes a la actividad y a la normativa. Al ser políticas, en este caso de seguridad, las políticas específicas harán referencia a elementos técnicos de seguridad. Según la norma que utilicemos, estos elementos técnicos variarán y tendrán unos requisitos específicos. Las políticas generales siempre tratarán de estar alineadas con aquellos elementos tanto de negocios como legales, como aquellas líneas principales de actuación que desea la compañía para el futuro. Estas políticas van a definir las reglas del juego de la actividad de la organización, por lo tanto tienen que tener en cuenta tanto roles y responsabilidades de los integrantes de la misma. Estos roles y responsabilidades deben ser para internos y para terceros, por lo tanto la política deberá ser comunicada tanto a propios como a extraños. Esto genera una serie de controversias debido a que muchas veces cuando estemos tratando con terceros deberemos desarrollar todos aquellos elementos articulados para asegurarnos que ellos dispongan de toda la información necesaria para el desarrollo de su actividad. Cuando estemos comunicando una política debemos asegurarnos que el personal que la recibe debe ser clara, concisa y que cala profundo. Una política, al ser un elemento que se ha trasladado desde la dirección, es algo que debe perdurar en el tiempo, es algo que debe actualizarse y es algo que debe ser inequívoco. No puede haber un problema, no puede haber un fallo en una traducción de una política a una actividad. Muchas veces tenemos la mala costumbre de una política es igual a algo que se dice pero que no tenemos que hacer caso. En las normas ISO, como es nuestro caso, es justo lo contrario. La política es un elemento articulado, es algo que está integrado dentro de la gestión de la compañía y por tanto es un elemento válido y que ha de perdurar dentro de toda nuestra actividad. Cuando estamos tratando las políticas tenemos que tener en cuenta que la responsabilidad es un elemento no transferible. Por tanto, todas aquellas responsabilidades derivadas de la política serán únicas para cada personal al que le afecte. Por tanto, esta responsabilidad no podrá derivarse a un tercero, sino que quedará en este caso en nuestro tejado. Cuando tratemos con un tercero, esa responsabilidad deberá estar debidamente atada para que no podamos incurrir en un fallo o en una falta. Cuando tengamos un cambio que afecte directamente las líneas de negocio, deberemos revisar las políticas de la organización. ¿Qué elementos pueden realizar un cambio en las líneas de negocio? Pueden ser elementos tales como elementos técnicos, elementos estructurales, nuevas líneas de negocio, tecnología o bien simplemente la inclusión de un elemento que no habíamos contemplado. Esto puede hacer que nuestra organización se vea impactada y por tanto debamos modificar las políticas existentes. Cuando modifiquemos estas políticas deberán ser comunicadas al resto de la organización. Hay políticas, como hemos dicho antes, que son elementos específicos. En este caso, hay políticas derivadas de las normas de aplicación. Podemos tratar políticas derivadas de ISO 20000 o, en este caso, de ISO 27001 para hacer referencia a la seguridad de la información. ¿Cuál es el problema que tenemos con las políticas de ISO 27001? Como veremos más adelante, son políticas derivadas de un espacio-tiempo, es decir, están desarrolladas en el 2005 para todos aquellos elementos que se contemplaban en el 2005 como usos válidos. Por tanto, cuando hablamos de control contra código descargado, contemplamos solo aquellos elementos que en el 2005 eran válidos. Ejemplo, controles ActiveX, controles contra cookies. No obstante, estas normas son normas en continua evolución. Por lo tanto, existen tanto nueva normativa legal como nuevas aplicaciones o nuevas interpretaciones de la norma que evolucionan con el tiempo. Por ejemplo, tenemos una nueva normativa que hace referencia al control de cookies. Otro de los elementos específicos dentro de nuestras políticas es el control de usuario. El control de usuario no como tal, sino el control del puesto de trabajo del usuario. Tenemos que tener en cuenta que la mayor fuga de información proviene siempre de las personas y de lo que ellas mismas gestionan. Pocas veces es un fallo en una herramienta. ¿Por qué? Las herramientas son elementos reactivos.
De ninguna forma son capaces de desarrollar elementos predictivos. Somos los seres humanos los que la gestionamos y son en los fallos de la gestión donde provienen todos los problemas derivados en cascada. Es por ello que las políticas se desarrollan para prevenir, en la medida de lo posible, este tipo de errores. Es por ello que desatenderlas podría incurrir en una falta o fallo en la seguridad que tenemos a nuestro cargo y, como hemos dicho antes, la responsabilidad nunca puede ser transferida. Por tanto, esa falla recaería directamente sobre nosotros. Los flujos de información son elementos a ser considerados. Como hemos dicho antes, al ser las personas los principales problemas, una de las cosas que puede ocurrir es un fallo en los flujos de información, como la información desde el punto A pasando por el B y el C se ve interrumpida o falla en alguno de los elementos. Esto puede deberse a elementos en tránsito, unidades USB, unidades de disco, error de direccionamiento en el correo electrónico o simplemente una llamada que no debía haberse hecho a un interlocutor o a otro. Esto muchas veces recae en una política, es decir, política de usos de los dispositivos. Como hemos dicho antes, al ser una norma pensada en el 2005, hay elementos nuevos que no se han contemplado. Ejemplo, las redes Wi-Fi, los smartphones y las tablets. Son elementos que generan brechas en la seguridad debido a que son elementos que nos permiten un acceso inmediato a la información, de forma que podemos disponer de ella en cualquier momento, prácticamente en cualquier lugar. Cuando tenemos elementos técnicos referentes a redes, tenemos que considerar las nuevas aplicaciones de las redes. Esto sería ya redundar en algo que ya hemos hablado, que es el efecto espacio-tiempo de la norma. No obstante, lo que sí que tenemos que considerar es que todas las políticas han de estar siempre actualizadas. Por lo tanto, como uno de los cambios puede ser la tecnología a aplicar, debemos considerar cuando la tecnología es un elemento limitante para la organización o para nuestra actividad, de modo que podamos incurrir en un cambio tanto de la actividad como de las políticas, como de la evaluación de riesgos a ella asociada. Por último, cuando estamos pensando en la información, uno de los elementos a considerar es cómo vamos a acceder a la información, cómo vamos a modificar esta información, quién puede acceder a qué y de qué manera, quién puede realizar qué tratamiento sobre qué elementos. Esto es otro de los elementos que deberíamos regular. Cuando hablamos de regular, estamos hablando de políticas. En menor grado podremos recurrir a elementos organizativos o de gestión tales como procedimientos o instrucciones. No obstante, cuando estemos en una aplicación directa de una normativa, tendremos que considerar aquellos documentos que sean obligatorios por dicha norma. Debido a que estos elementos pueden afectar directamente nuestro trabajo, debemos considerar no solo el flujo de información dentro de nuestra organización como dentro de las sedes de la misma, así como con terceros. Desarrollar un interlocutor válido para los flujos de información es una buena práctica que nos ayudará a asegurarnos que el mensaje desde el punto A hasta el punto C llega de forma satisfactoria. Otro de los elementos es, ya hemos hablado de esos elementos portátiles nuevos. Bien, cuando estamos tratando ISO 27001 y el apartado en concreto, el SOA, vemos que hay una serie de elementos y controles adicionales que debemos implementar en la organización, pero en concreto esta norma nos permite desarrollar nuevos elementos que nosotros hayamos considerado a través de la inspección o prospección de mercado de nuestras necesidades. Es conveniente desarrollar todos aquellos elementos que hayamos visto que la norma queda limitada para implementar y mejorar así nuestra gestión de seguridad de la información. Esto es todo y gracias.